Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hacerles reseñas de unas películas que me he estado mirando últimamente. Yo la verdad, si es que tengo una adicción, es estar mirando películas. Porque yo siento que es una adicción buena, porque como que puedes conectar con el mundo artístico. Aparte que, bueno, también puede ser mala porque siento que puedes estarte enganchando mucho y de repente olvidar que tienes cosas importantes que hacer en tu vida, como, no sé, mirar a tu alrededor. Te enganchas mucho con algo pues que sigue siendo fantasía, ¿saben? Entonces el día de hoy vengo a darles mis reseñas y a recomendarles películas que a mí, de la verdad, me gustaron mucho. Esta película, la verdad que es una de mis favoritas, se llama Bruce Almighty, la encuentran en Disney Plus. A mí esta película, la verdad que me gusta mucho porque si es de comedia, hay muchas escenas donde tú te ríes mucho, pero hay otras escenas en donde empatizas demasiado con los personajes. Yo la verdad que hubo un personaje con el que yo empaticé demasiado, entonces me ves riéndome en unas escenas y de repente se me salieron las lágrimas porque empaticé demasiado con un personaje. Yo la verdad me sentí muy identificada. Bueno, esta película inicia con Bruce, el que es el protagonista. Él es un director de televisión, no sé, pero trabaja en eso de entrevistar personas y todo, pero su carrera se queda estancada, o sea que no se le veía mucho futuro ya a su carrera. Y él ve cómo le está dando oportunidades a otro compañero que es muy codicioso, entonces a él empieza a dar como que ese sentimiento de envidia. Y aparte pues también se sentía mal porque ella llevaba mucho tiempo esforzándose y pues no recibía nada a cambio. Entonces él se empieza a quejar, así de que a renegar por todo, a quejarse de lo mal que se sentía, él se sentía como una persona fracasada. Entonces él empieza a ignorar lo bonito que tenía, porque sí le iba mal en su trabajo, sí le iba mal en muchas partes de su vida, pero tenía una buena esposa, tenía una mujer que lo apoyaba en todo a pesar de que sus actitudes eran malas, porque él estaba frustrado con la vida. Entonces él de lo frustrado que estaba empieza a blasfemar contra Dios, empieza a decir que Dios no lo ayuda en nada, que Dios es el culpable de sus desgracias y empieza a blasfemar de una forma constante hasta que se encuentra con Dios y él le dice, ok, si tú crees que yo no hago bien mi trabajo, voy a hacer que tú hagas mi trabajo a ver cómo te va. Entonces Dios le da sus poderes a Bruce y Bruce encantado empieza a ser más egoísta de lo que ya era. Entonces se pone a usar los poderes de Dios todos a su favor. Sí, le fue mejor en muchas cosas y todo, pero después ve que habían muchas plegarias de las personas que él no podía responder, entonces empieza a ver que el trabajo de Dios también es difícil. Entonces Dios se lo vuelve a topar y le dice, ves que no es fácil ser yo y empiezan a tener una charla y Bruce se siente arrepentido. Pero hubo una escena de la película en donde yo la verdad empaticé mucho, que es cuando la esposa de Bruce, imagínense ver cómo tu esposo es un egoísta que no más piensa en sí mismo y más con los poderes ahora de Dios, ustedes verán que se sentía mucho, ¿saben? Su ego subió más. Entonces hubo una escena de la esposa de Bruce donde ella está llorando pidiéndole a Dios, o sea, imagínense, Bruce era en ese momento Dios porque le llegaban las plegarias. Entonces él está viendo cómo su esposa pide que por favor ya no quiere amarlo más, que quiere olvidarse de él, que no. Esta película que les voy a recomendar la encuentran en Prime Video. Esta se llama The Butchers. La verdad que al principio la historia gira en torno a una pareja que se obsesiona mucho a espiar a sus vecinos y se obsesionan tanto más bien al ver la vida sexual de sus vecinos. Ellos vivían en un entorno donde se veía todo, prácticamente podían ver lo que sus vecinos hicieran y viceversa también. Pero ellos empezaron a agarrar una obsesión por ver a sus vecinos tener sexo. O sea, al punto de que cada que los veían, ellos también se excitaban y empezaban a hacer cosas turbias mientras sus vecinos tenían su vida sexual.
Y luego la película, la verdad que hasta ahí a mí se me hizo bastante turbia porque, o sea, imagínense tener tu vida privada, tu intimidad y todo, y sin saber que personas están observando al punto de obsesionarse tanto contigo. O sea, la protagonista llegaba a ponerse auriculares para poder ver a sus vecinos de cerca. Como el vecino era pintor y se acostaba con muchas personas, o sea, era una persona con una vida sexual muy activa, entonces cada que iban mujeres a retratarse, él se acostaba con ellas y las dibujaba, ¿saben? Pero su vecina empezó a obsesionarse tanto, tanto, a desear ser una de ellas y al final la historia va cambiando mucho, va poniéndose más turbia, la verdad que da un giro muy inesperado y la verdad se los recomiendo mucho porque terminan en un gran conflicto, en un dilema casi imposible de salir. Entonces, esta película yo la verdad le doy un siete de 10 porque al final como que fue como que, ¿qué? Pero sí, sí está muy buena, se las recomiendo mucho. Y aparte, pues, se me hacía turbio a mí, pues, por el hecho de que a veces las personas podemos estar haciendo algo sin saber que nos están observando tantas personas, ¿saben? Es lo que me refiero. Y la verdad sí está muy buena y se las recomiendo. Le doy 7 de 10 simplemente porque el final fue como que no me lo esperaba, ¿saben? Pero sí está muy buena, la verdad. Esta película se llama Unfaithful y el director es Adrian Lyne. Esta película la pueden encontrar en Disney Plus. A mí la verdad que esta película al inicio fue como que no sé, como que no conecté tan rápido con ella, pero a medida que la película va avanzando es como que, ok, ya me está gustando y, ¿saben? Al inicio el personaje principal, que es Connie, que es una mujer felizmente casada, con su hijo, con su esposo, parecen amarse mucho, llevan años de casados y viven en McAllen. Pero una de esas, como que el esposo tenía mucho trabajo y se empieza a poner indiferente con su esposa, entonces su esposa pues simplemente se empieza a sentir menos deseada por su esposo y un poquito más deprimida. Entonces, en una de esas había un aironón, o sea, había mucho aire y eso hace que se encuentre con un francés muy atractivo. Entonces se hacen muy buenos amigos, pero sin darse cuenta, ese iba a ser el día que iba a empezar la aventura entre el francés y Connie. Así que sí, empieza a haber una infidelidad por mucho tiempo y el francés era joven. O sea, estamos hablando de Connie, una mujer ya con sus años, le empieza a dar colágeno a un francés muy atractivo y muy joven. Entonces su aventura empieza por mucho tiempo, su esposo empieza a notar la indiferencia de su esposa ya no desea a su esposo, al punto de que se obsesiona tanto con el francés, de que quería intimidad en cualquier lado, no importaba si era un lugar público, ella lo deseaba tanto al francés. Así que el punto es que el esposo se da cuenta de esta infidelidad y empieza a ver ese sentimiento de venganza, de rencor, de malos sentimientos, al punto de cometer una locura. Entonces, a mí la verdad que esta película me gustó mucho, pero yo siento que tuvo un final abierto. O sea, yo la verdad no sé si haya una segunda parte y si lo hay es como que, ¿para qué le vas a dar un cierre tan vacío? O sea, ¿para qué van a hacer otra segunda parte? Algo que ya tuvo verdaderamente un cierre, ¿saben? A mí la verdad que el final fue como que no me decepcionó mucho, se esperaba más, esperaba algo acá que diga yo, ¿saben? La verdad que el final a mí me dejó como que qué injusto, aparte como que, no sé, la verdad que yo no pude empatizar con Connie, o sea, con la protagonista, porque fue como que tú engañaste a tu esposo, o sea, y todavía tiene que pagar la culpa a alguien más. O sea, no sé, yo no pude empatizar con el personaje de Connie.
porque quizás sí, o sea, yo entiendo que hay mujeres que a lo mejor ya no se sienten deseadas por su esposo y recurren a las infidelidades y todo ese tipo de cosas, pero fue como innecesario ese final. La verdad que en una reseña yo no puedo spoilearles, así que la verdad yo se las recomiendo. Si les spoileo ya no sería una reseña, ya sería como un avance de la película o un resumen de la película. Yo simplemente les voy a decir que el final a mí la verdad como que me decepcionó mucho, así que a esta película le doy un 6 de 10, pero lo demás la verdad que es muy interesante, se la recomiendo mucho, deberían de mirarla, en serio es muy buena. Sí me gustó mucho, al principio fue como que inició así, el desarrollo fue wow y el final fue como que ustedes saben que en mis reseñas nunca puede faltar la película del amor. Nunca puede faltar la película del amor. Si yo soy adicta a un género de películas, sin duda son las de romance. Porque ya les he dicho, me gusta crear mis idealizaciones del amor, me gustaría quizás sentirme así de amada como lo son en las películas de romance. O sea, es la verdad, ahorita en este punto de vida no es como que, ay, quiero una pareja ahorita mismo porque de tantas películas de amor que he visto, o sea, a mí no me pueden conquistar con un like en una historia, ¿saben? O sea, al ver que, por ejemplo, en Notebook, que es una película que ya les recomendé, el protagonista le hizo 365 cartas a su amada, o sea, todos los días, o sea, por un año le hizo cartas. O sea, como para que la generación de ese tiempo venga a decir, ay, es que él me dio un like, ay, es que él me invitó una nieve, ay, es que él... O sea, no, o sea, mírense lo que hacían por ella. Yo sé que es fantasía. Yo sé que Romeo y Julieta también es fantasía, yo sé, pero hay muchas historias verdaderas donde el amor se demuestra más allá de lo sexual. Y bueno, a mí esta película se llama, neta que es una de mis favoritas de romance. Se llama ay, ¿cómo se llama? Ten, Ten Things I Hate About You. Esta en realidad sin duda es una de mis películas favoritas de romance. Se trata sobre lo típico. Muchachas atractivas en el high school. Encontramos a Kat, que es inteligente, muy seria, muy formal, muy inteligente, pero muy alejada de los novios. Porque ella ya había sufrido como que una separación con otro personaje, entonces había quedado un poco rota por eso. Entonces a ella ya no le interesaba tener novios. Pero por otro lado estaba su hermana, que era un poquito más menor, pero que estaba en la mera etapa donde ella quería salir de fiestas, conocer chicos y todo, pero su papá era muy estricto porque no quería que ninguna de las dos saliera embarazada. Entonces le decía que no iba a salir, la hermana de Kat no iba a salir hasta que Kat tuviera novio y que era casi imposible porque ella se había alejado de la vida amorosa y a ella no le interesaba salir ni tener ningún tipo de contacto con ningún muchacho. Entonces empieza a haber ese dilema entre hermanas de que por favor sal y de que de esto y el otro. Entonces la hermana de Kat hizo un enamorado y ella le dijo no me dejes salir hasta que mi hermana tenga novio. Entonces este enamorado de ella le paga al muchacho más atractivo. Bueno, era muy atractivo. El novio de la otra hermana le paga al muchacho para que conquiste a esta mujer, que al principio se le hace muy difícil conquistarla, pero sí, empiezan a salir y se enamoran. Ambos estaban enamorados, pero este muchacho estaba aceptando dinero para conquistarla. Entonces estaban ya muy enamorados y cuando ella se da cuenta que se siente pues mal, o sea, yo creo que cualquiera se sentiría mal que, ok, te estoy pagando para que salgas con ella. O sea, saben, se sentiría mal. Pero hubo una escena donde yo empaticé mucho con Kat. Fue en una donde le dijo el profesor que escribiera un poema y ella escribe 10 cosas que odia sobre él. Entonces ella dice, ok, dice, odio cuando me haces reír y odio cuando me haces llorar, odio eso, pero en la parte cuando ella está contando, está narrando el poema, ella llora. Entonces a mí no sé, cada que veo personas llorar es como que no lloren enfrente de mí porque voy a llorar junto con ustedes. Y aparte que el poema la verdad que me llegó al corazón porque yo siento que es lo que yo escribiría y algo que yo también sentí. O sea, conocen una relación con un muchacho, o sea, imagínense
que una persona tenga todo eso para poder lastimarte. O sea, que sí te haga reír, pero ya te hizo llorar. Que sí, odio cuando te ríes, odio cuando esto, pero al mismo tiempo te amo. O sea, es como que a mí esta película la verdad me encanta y tiene su merecido 10 de 10. Igual la encuentran en Disney Plus, la verdad que las mejores películas son de Disney. O sea, yo siento, o sea, yo respeto cualquier punto de vista, pero para mí las mejores películas son las de Disney. ¿Sí? Y yo creo que eso es todo por el video de hoy. La verdad tengo mucho calor, ignoren, estoy toda sudada y así. Pero tenía ganas de grabar estas reseñas. Si quieren que les recomiende más películas, comenten. La verdad que yo veo películas de todo tipo, de terror, de romance, de ciencia ficción, de todo. La verdad que yo miro de todo. Pero si tuviera que elegir un género favorito, es el romance porque les dije, creas tu propia idealización sobre el amor. Y eso es todo. Bye, los quiero mucho.